Buenos días con todos. ¿Cómo les va? ¿Me escuchan? Buenos días, Inge. Buenos días, Inge. Buenos días, ingeniero. Buenos días, Inge. Chévere, buen día. Vamos entonces con la lista. Está Eric Almeida. Sí, profe, presente. Buenos días. Buen día. Nicolai Aulestia. Presente, Inge. Jenny Borges. Presente, Inge, buenos días. Gregory Borja. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Javier Cabascango. Presente, profe, buenos días. Manuel Cando. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día. Diego Cárdenas. Presente, profe, buenos días. Buen día. Andrea Chico. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Wilson Echeverría. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Luis Felipe Enríquez. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Diego Enríquez. Presente, Inge, buenos días. Buen día. David Espinosa. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Carla Flores. Presente, profe, buenos días. Buen día. Victoria González. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Antonio Guerrero. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Nicolás Herrera. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Francisco Herrera. Buenos días, Inge, presente. Buen día. Salomón Jaya. Presente, Inge. David Lujmania. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Yaciel Narváez. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Wilson Obando. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día. Leandro Ordóñez. Presente, ingeniero, buenos días. Buen día. Jennifer Pillejo. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Camila Remache. Presente, Inge, buenos días. Buen día. John Salazar. Doménica Toro. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Sandra Viera. El profe ya me dijo que tenía un problema con internet, que ya cuando le vuelva se conecte. Ya, chévere, que me acuerdo entonces ahí por la lista. Y Luis Villamarín. Presente, Inge, buenos días. Buen día. Para ustedes, ¿cuándo quedamos el examen del primer bimestre? ¿Me dicen para cuándo quedamos el examen? ¿Quién es el representante? Gonzalo, creo. Yo, profe, pues me parece que aún no vimos fechas, Inge. Yo les di la primera clase. Déjame ver si tengo anotado acá. Ya, 6 de septiembre dice el parcial 1. 6 de septiembre, que serían El próximo lunes. de hoy en 8, ¿no es cierto?
Sí, porque viendo las notas están para... 17. Sí, el 6 tiene que ser. Entonces ten en cuenta que el siguiente lunes tendríamos un examen. Vale la pena que aprovechen porque creería yo que es el más fácil. Todavía no se alcanza a ver demasiada materia, los ejercicios son pocos. Entonces, creo que traten de aprovechar por ahí. Eh, entonces deberían hacer un trabajo para igual aumentar la nota del primer bimestre. Entonces vamos a definir de una vez, tendríamos un trabajo para el día viernes 10 de septiembre. Entonces tendrían prácticamente toda esta semana y la siguiente. Perdón, mejor jueves 9 que tenemos clases con ustedes. Entonces para el día jueves 9 hagan un trabajo primero. em, Les mandé ya como consulta la sección de hacer un análisis acerca de cuáles son los diámetros de los diferentes conductos, ¿no es cierto? Sí, profe. Sí. Y esa consulta le pueden entregar hasta el mismo día, jueves 9. O ya les puse fecha anterior. Esa consulta ya subimos, igual Ah, ya con está unos subido. ejercicios que mandó. Ajá. Bueno, entonces yo quiero que aquí hagan un análisis más detallado de los tipos de conductos con todas sus características, las recomendaciones de uso, los diámetros, que debería ser un complemento a lo que vimos, pero un poquito más elaborado, ¿no? Teniendo en cuenta que aquí deberíamos ya contar con conductos de cobre, conductos de acero inoxidable, de PVC, de polietileno de alta densidad, de hierro galvanizado, de hierro normal. Entonces, todas las variedades de conductos que hay en el mercado para trabajar a presión. Incluyendo un detalle de sus ventajas, desventajas, características, diámetros, disponibilidad, los usos típicos que se le da, y si es que está en desuso, ¿por qué está en desuso? O sea, quisiera un análisis claro de su parte en donde expliquen las razones de que se lo usa, que no se lo usa, las características, eh, y la recomendación que se tiene generalmente, ¿no? Incluyendo sistemas de, cualquier tipo de sistemas de agua, ya sea sistemas de agua-vapor, sistemas contra incendios, sistemas de agua potable, inclusive para sistemas de riego, ¿sí? Todo eso quisiera que vayan dentro de este trabajo. Bien detallado, el trabajo deberá tener su parte introductoria, con sus respectivos objetivos, etcétera, etcétera. Una parte de desarrollo, en donde la parte de desarrollo es la que les mencionaba, hasta 10 páginas. De contenido, en el contenido sería el análisis, ¿no? Ahí los cuadros no contarían dentro de esa sección. Y después un análisis o conclusiones, en donde ustedes analicen realmente cuáles son las mejores opciones que hay en el mercado. Entonces esto sería de manera grupal. Entregaríamos para el jueves 9 de septiembre, antes de la clase que tenemos. ¿Está claro? ¿Alguna duda?
Inge antes había mencionado que las tablas, o sea, los gráficos no iban a contar dentro del desarrollo, sino eso sería Sí, nuestro análisis. un análisis bien hechito, incluyendo, pueden hacerlo también como cuadros de análisis de ventajas y desventajas, de utilización, comparativo entre las opciones, ahí sí los dejo a su imaginación. Ya, Inge. ¿Mm? ¿Alguna otra duda? Inge, las clases grabadas, ¿dónde se encuentran? En el EVA, ya deberían estar algunas subidas, hoy les verifico. Ya. ¿Alguna otra cosa? Inge, una consulta. ¿Y qué dice la de características? Las recomendaciones en cuanto al uso, o sea, en qué proyecto se recomienda, ¿no? ¿Por dónde va Ya. eso? Entonces probablemente encuentren que las de cobre no se usan de manera generalizada en conductos demasiado grandes porque se vuelven muy caras. O las de hierro galvanizado ya no se usan tanto para agua potable, sino más bien para sistemas contra incendios, porque después de un tiempo se empiezan a oxidar. Igual las de hierro forjado, ¿no? Mientras que las tuberías de acero no se usan en conductos de agua potable de viviendas, por ejemplo, porque es muy caro. Más bien las de acero se utilizan en conducciones largas porque tienen bastante resistencia a las presiones. Como el golpe de ariete es un riesgo, la sobrepresión que se genera, entonces las sobrepresiones son importantes en esos casos y ahí conviene las tuberías de acero, ese tipo de análisis. ¿Tiene alguna otra duda? ¿Algo más? ¿Claros? No, Inge. Inge, ¿en el Ujú. desarrollo las 10 páginas es un mínimo o un máximo? Un máximo para que sea en todas las discusiones, análisis que ustedes hagan, que no pase de 10 páginas, me parece que es una buena cantidad. Sí, Ya, los presente. cuadros no contarían ahí, o sea, los cuadros de medidas y ese tipo de cosas. Podría ponerle como anexos, pero la idea es que no se vuelva, es para evitar que no me entreguen trabajos de 50 páginas, que la mayoría son simplemente copiados y pegados, ¿no? Que se vea algo de análisis de su parte. No se olviden lo que son los requisitos, buscar por lo menos una fuente bibliográfica de la materia, que haya un análisis, ya sea con un gráfico bien esquematizado acerca del funcionamiento de las tuberías de presión, o un video en donde se explique bien cómo funciona presión. El video podría ir como un link, pero ojo, espero que no sea solo simplemente busqué en Google un video de tuberías de presión y solo copié el link, ¿no? Si quisiera ver algo de desarrollo. Después ponen videos de 10 minutos en los que no va demasiado análisis ni demasiado trabajo. Por otro lado, citas y referencias, no se olviden, es importante. Como les digo, está enfocado a la mejora de ustedes ya dentro de su desarrollo de las clases. Como ya profesional, como les digo, es una de las limitaciones más importantes que he encontrado en los estudiantes. Entonces, ¿estamos claros? Sí, una duda nomás. Ujú. Este trabajo lo realizamos en los grupos, ¿verdad? En los mismos grupos que ya están definidos. Ya, Inge, gracias. Chévere. Bueno, entonces sigamos. Estábamos nosotros analizando lo que es el esfuerzo cortante. Entonces ya vimos de dónde nace, ¿no es cierto? La resistencia que genera eh, el flujo para poder fluir respecto a las paredes del conducto, que nosotros los contemplamos como que es el punto en donde la velocidad es igual a cero y por ende se genera la mayor resistencia para que pueda generarse el flujo, ¿no? Entonces, haciendo un esquema de fuerzas, en esencia podríamos identificar
una sección de control con una longitud delta X que va a tener un peso W. Este peso va a tener un componente, va a tener un ángulo respecto al eje de la tubería teta. Entonces va a tener un componente en el sentido de las X, que es el sentido del flujo, y en el sentido de las Z, que es el sentido de perpendicular al flujo. Entonces vamos a tener una sección en donde tenemos la fuerza que genera la presión interna del tubo multiplicada por el área de la sección transversal. Y acá tendríamos la presión interna al inicio, que podríamos llevar un punto 1, más una variación de presión que se genera en este tramo delta X, que en teoría podría ser más o podría ser menos, y multiplicado por la sección transversal, que debería ser la misma. Es un análisis súper simple de todas las fuerzas involucradas dentro del flujo. Entonces, si nosotros tenemos que no hay una aceleración, sino que se mantiene un flujo constante, nosotros vamos a decir que la sumatoria de fuerzas va a ser igual a cero. Entonces el análisis sería la presión al momento de la llegada hacia el conducto, hacia el tramo de análisis en el conducto, multiplicada por el área que genera la fuerza, menos la presión al final del tramo de análisis, que sería la presión original más la variación de presión que se generó en el tramo, multiplicada por el área transversal, más el componente del peso, en el sentido del flujo, que sería el peso por el coseno del ángulo teta, menos el esfuerzo cortante que se genera, que va a ser el que tenemos nosotros en las paredes del conducto, multiplicado por el perímetro mojado, que es el perímetro de la sección total del conducto, multiplicado por delta X, que correspondería a la longitud. Y esto va a ser igual a cero. Entonces, si empezamos a analizar un poco más fino, el peso va a ser igual a la densidad por gravedad, por el área de la sección transversal y por delta X. Entonces ya podemos separar el componente del peso. Y también podría decir que delta X multiplicado por el coseno del ángulo teta va a ser igual a la negativa de delta Z, que es la variación de altura que se generaría en el flujo, porque sabemos que tiene cierta inclinación respecto a la horizontal, ¿no es cierto? Y esa inclinación viene dada por el ángulo teta. Entonces, nos dice que la presión original más la densidad por la gravedad por Z, que es la diferencia de altura, va a representar a la presión piezométrica. Pues en esencia lo que estamos viendo es la carga del flujo de agua propiamente dicho, más la presión interna con la que trabajamos. Podemos nosotros desarrollar la ecuación del esfuerzo cortante y decir que el esfuerzo cortante va a ser igual al área sobre el perímetro que ocupa el flujo, multiplicado por la variación de la presión de la carga piezométrica en el conducto sobre delta X. Entonces, de ahí obtenemos nosotros que el esfuerzo cortante, cuando tenemos tuberías circulares, va a ser igual al radio del conducto sobre 2, sería la relación área sobre perímetro para tuberías circulares, por la variación de la presión piezométrica sobre la variación de la longitud que tenemos. En tuberías no circulares se mantendría el radio sobre 2 por la densidad por la gravedad, perdón, para tuberías circulares se mantiene, diciendo que la variación de la presión que tenemos va a ser igual a la densidad por la gravedad por las pérdidas por fricción que se generan en el conducto sobre la longitud del tramo analizado. Entonces, en esencia, ¿de dónde sale que
las pérdidas que tenemos es igual a la variación de las presiones que tenemos. Si este es un punto 1 y este es un punto 2, ustedes ya deben haber visto en mecánica de fluidos lo que son pérdidas por fricción. Ya conversamos de eso. Ya recordaron que sí lo vieron, no de una manera tan detallada, pero sí lo vieron. Entonces, las pérdidas que se generan, hablando que tenemos nuestra línea piezométrica entre el punto 1 y el punto 2, va a ser la distancia de pérdidas y la distancia vertical o la altura que se genera entre la diferencia de energía en los dos puntos. Entonces, bajo líneas generales, la resta entre las dos presiones corresponde a las pérdidas por fricción. Entonces, de ahí viene este análisis, en donde nosotros tenemos pérdidas por fricción como la variación que tenemos de presiones multiplicadas por el peso específico, que sería densidad por gravedad, y sobre la longitud. Entonces, sí está claro eso, sí recuerdan el concepto de pérdidas por fricción. Para aclarar. ¿Qué me dice? Inge, Más o menos. Inge, una pregunta. ¿Mm? ¿El P elevado al asterisco significaba perímetro? El P al asterisco no. Esta es la variación, mira acá. P asterisco es la presión piezométrica que tenemos dentro del conducto. Entonces, el de acá es delta P asterisco, o sea, es la variación de la presión piezométrica dentro del conducto. ¿Qué significa eso? Que si yo pongo aquí un piezómetro, y aquí tengo una medida de presión, y acá pongo otro presiómetro, y tengo otra medida de presión, P asterisco es la diferencia entre las dos. Y como vemos y analizamos las pérdidas por fricción que se generan en este tramo, va a ser igual a la resta de las dos. Entonces, estos son las pérdidas por fricción. ¿Sí? Ya, Inge, gracias. Entonces, si quiero saber si es que ustedes tienen claro lo que es, qué son las pérdidas y por qué se generan. Porque, como les digo, vieron, estoy seguro que vieron algo de eso en, en fluidos. Entonces, ¿qué me dice? ¿Nadie dudas de esto? No, no, de todos. En esencia simplemente es un análisis de fuerzas, en donde la fuerza importante aquí es la fuerza que genera debido al esfuerzo cortante en todo el perímetro del tubo. Entonces, en esencia, en este gráfico tenemos el análisis aquí. Esta es una sección donde tenemos el esfuerzo cortante, acá también el esfuerzo cortante, la presión que se genera al inicio en el punto 1, que viene a ser la presión interna en el tubo multiplicada por el área, y aquí la presión al final de la sección de análisis, donde tenemos la presión en el punto 2 por la sección transversal. Aquí en la segunda parte tenemos un análisis de cómo varía la tensión cortante, en cambio, donde tenemos la tensión cortante máxima en las paredes del conducto. Por eso, este es el gráfico de variación de tensión cortante. ¿Recuerdan por qué es máxima en el punto de las paredes? Porque hay mayor distancia al eje neutro. Hay mayor distancia y eso por qué influye dentro de la magnitud de la tensión cortante. Porque los esfuerzos cortantes en el centro de la sección son nulos. Pero ¿por qué son menos? ¿Recuerdan? No, no estoy seguro si es por lo de la velocidad, que era que en el centro es máxima y en los lados es casi nula, bueno, es nula, por lo que es está la capa estacionaria, estática. Sí, tiene bastante que ver y eso va de la mano con la facilidad que tenga el flujo para poder fluir. Entonces, como dice su compañero, la velocidad máxima se encuentra en la zona del eje, es la velocidad crítica, velocidad principal que tenemos dentro del conducto, pero esto se da
Porque en la zona del centro no tenemos resistencia para que fluya el flujo. La resistencia principal la genera el contacto del tubo con el flujo. ¿Por qué? Porque el tubo está estático, el tubo no se mueve. Entonces el flujo se quiere mover y se encuentra en contacto con una sección estática. Entonces ahí se genera la velocidad de cero y se necesita que el flujo genere una fuerza suficiente para poder moverse y esa fuerza suficiente es la tensión cortante. Entonces, cuando la tensión cortante es máxima, la velocidad es mínima. Empieza a incrementar la velocidad y ya se reduce el esfuerzo cortante necesario para moverse, llegando a un punto en que la sección del eje no se necesita una fuerza demasiado alta para que el flujo pueda seguir fluyendo sin problema. Entonces, sí está claro ahí. Inge dijo que Sí, cuando ¿se la podría repetir? tensión cortante es máxima, la velocidad es mínima. Claro, porque Ya. partimos de la premisa, no sé si se acuerdan, si tenemos una placa estática y se genera movimiento, tenemos la zona con velocidad igual a cero. Porque asumimos que como esta lámina de agua o de flujo está en contacto con esta pared que no se mueve, tampoco se podría mover. Pero todas las láminas que están encima de esta sí van a tener movimiento y van a tener una velocidad incrementada. ¿Está claro ahí? Sí. Alguien me Dije decía algo otra más. cosa. Ajá. Sí, la resistencia principal, ¿dónde se generaba? No la ¿A qué escuché te muy bien. refieres con la resistencia principal? Ah, es que había dicho que la resistencia principal la genera Para que se algo dentro de genere la tensión. para que se genere el movimiento del fluido, ¿no es cierto? Estamos Ajá. hablando de un flujo, o sea que sí hay un movimiento, hay velocidad y hay caudal. Entonces, la principal resistencia que se genera ese movimiento está dada por el contacto entre el flujo y las paredes. ¿Sí me siguen ahí? ¿Mm? Sí, sí. Y esta resistencia va de la mano con la generación de la fricción. Ustedes van a ver que la fricción es la principal generadora de pérdidas dentro del conducto. Nosotros la analizamos en función de el perímetro del conducto. Ya sabemos que nosotros también vamos a tener fricción entre las diferentes láminas, ¿no? Y aquí se ve la tensión cortante que se genera. Pero ya a la hora de la hora, la principal componente que busca limitar el fluido del líquido va a ser la fricción. Entonces, por eso nosotros consideramos como crítico el contacto del flujo con las paredes del conducto, debido a que es la principal eh, fuerza o energía que busca reducir el desarrollo del movimiento del líquido dentro del conducto. ¿Sí está claro ahí? Inge. No se olviden que este análisis se hace en función de un flujo mayoritariamente laminar, debido a que en el flujo laminar nosotros tenemos los vectores de velocidad muy bien definidos, que son paralelos entre sí y son los que originan estas velocidades muy rectas. Vamos a ver luego que para el flujo turbulento las velocidades tienden un poco a cambiar, debido a que la turbulencia ya nos genera estos cambios. ¿Sí me siguen todos con eso? Sí. Chévere. Entonces esos son los principales análisis que hay dentro del desarrollo del conducto. Entonces ahora aquí, esto lo pone Shawn Giles en su libro, un análisis en donde nos dice cómo se genera la distribución de tensiones cortantes a lo largo de una sección recta de tubería. Entonces, en esencia, empezamos del análisis que en la figura anterior que vimos,
estamos viendo un flujo permanente, o sea, con un caudal constante. Entonces, hay un movimiento de partículas hacia la derecha, que sería la zona donde tenemos nosotros el destino final del flujo, y no habría aceleración. ¿Por qué no hay aceleración? Porque el flujo es permanente. Por ende, toda la sumatoria de fuerzas en X debería anularse. Entonces, lo mismo parte de un análisis similar en donde la presión al ingreso o a la parte inicial del conducto, más que del conducto sería del tramo de análisis, ¿no es cierto? Que sería la presión en uno, en esencia la presión interna en este sector, multiplicado por el área de la sección transversal, que sería pi por el radio al cuadrado, menos la presión en el punto de salida de nuestra sección de análisis, que tiene una longitud L, multiplicado por la misma área, porque es pi por radio al cuadrado, debido a que se mantiene una misma sección transversal en el conducto, menos el esfuerzo cortante tau, multiplicado por el perímetro, ¿no es cierto? Porque el esfuerzo se va a distribuir en el perímetro total de nuestra sección de análisis, que sería toda esta sección de aquí. Entonces tenemos el perímetro por la longitud, es el área donde nosotros generamos este esfuerzo cortante. Entonces perímetro 2pi por radio por longitud y por el esfuerzo que se genera como esfuerzo cortante. Sería igual a 0. Y si yo dejo en función del tau del esfuerzo cortante, este va a ser igual a la diferencia de las dos presiones sobre 2 veces la longitud multiplicada por el radio interno. Entonces, ¿qué nos dice Sean? Cuando el radio es igual a 0, esto se vuelve a 0 y la tensión cortante se anula. ¿Dónde tendríamos esto reflejado? ¿Qué me dicen ustedes? ¿Qué me dices, Anthony Guerrero? Estaba pensando, como dijo que el flujo era permanente en un tubo que siempre esté llevando agua, pero podría decirse que rara vez un tubo está completamente con un flujo permanente, porque como hay cortes a veces de agua, entonces no ocurre eso casualmente. Pero por decirlo así, un flujo permanente sería cuando está el abastecimiento del agua en un periodo de tiempo, cuando está de la red principal por decirlo así, al conjunto habitacional o a un domicilio. Podría decir que ahí ocurre la red principal y el sistema de abastecimiento del agua del domicilio. Ahí en ese tramo diría que cuando está ese periodo de tiempo de abastecimiento es el flujo permanente y no hay el esfuerzo cortante. Ya, por un lado sí, no siempre vamos a tener flujo permanente. Ya hablamos un poquito de que no es común tener flujo permanente porque siempre va a haber ciertas variaciones en lo que son los caudales, y eso es importante tenerlo claro. Pero me hablaste que en ese caso se genera la tensión cortante nula prácticamente. Eso es lo que te entendí. Sí, Entonces ahí sí un poquito varía el concepto en esencia. ¿Por qué se hace el análisis del régimen permanente? Porque es fácil de analizar. Eso es todo. Ya, pues, si ustedes, si alguien quiere hacer algún día una maestría en hidráulica o en sanitaria, también van a verlo, que las ecuaciones para régimen no permanente y no uniforme son muy, muy complejas. Muchas no tienen ni siquiera solución. Entonces eso hace que sea muy difícil el análisis del flujo en estos casos. Entonces, más va esto por el lado de facilidad de análisis
y que experimentalmente se ha determinado que los resultados son bastante buenos. Entonces, va a un lado de la facilidad. Entonces, ahí no valdría la pena mezclar mucho los conceptos, porque en esencia esto nos sirve como un análisis para poder generar conclusiones. Y la conclusión en este análisis es que cuando el radio es igual a cero, la tensión cortante se va a anular. Entonces, ¿en qué caso sucede esto? Pues vamos al gráfico. En esencia, en todos los conductos que se estén moviendo, o que tengan flujo que está moviéndose. Y nos dice que cuando el radio de análisis, que es este, desde el eje hasta las paredes del conducto, disminuye hasta un punto que sea igual a cero, la tensión cortante se vuelve cero. Entonces, esto va a pasar en el eje de todos los conductos desde un punto de vista ideal, por así decirlo, en donde tendríamos un flujo prácticamente laminar, con las velocidades bien distribuidas, en donde nosotros tengamos la distribución de velocidades como se ve en esta gráfica de acá, y donde obviamente debido a esta distribución de velocidades, la distribución de esfuerzo cortante va a ser lineal. Entonces, en esencia, nosotros hablaríamos de este caso específico en todos los ejes de los conductos que cumplen estas condiciones. Entonces, partimos de ese análisis y vamos a decir que es aplicable al resto de conductos. Sabemos que el 100% no va a suceder porque, como ya dijimos, en la mayoría de casos tenemos turbulencia y eso va a generar ciertas variaciones, pero como parámetro de análisis podemos decir que cuando el radio es igual a cero, la tensión cortante va a ser igual a cero. Y lo mismo, cuando el radio es igual al radio total que tiene el conducto, la tensión sobre la pared, las paredes laterales del conducto, va a ser igual al máximo esfuerzo cortante, tal cual como vimos en la figura. Entonces, en esencia, de aquí nace el análisis de que la variación de tensión cortante dentro de un conducto se va a mantener como una variación en forma de triángulo, donde tenemos un esfuerzo cortante igual a cero en el eje y un esfuerzo cortante máximo igual a la tensión cortante máxima en las paredes del conducto. Sí estaría claro el análisis que hizo Shawn, entonces. Sí. Entonces, es un análisis muy simple, pero como ven aquí, esta ecuación se ha mantenido como válida tanto para flujo laminar como flujo turbulento, ya que en la deducción no se ha generado ninguna limitación en donde puede influir el tipo de flujo. Entonces, el análisis fue hecho para flujo laminar, para el flujo más simple posible, por así decirlo, pero no se ha encontrado ningún tipo de objeción para esta variación del esfuerzo cortante y por ende se mantiene que el esfuerzo cortante varía de forma lineal, siendo cero en el eje del conducto y siendo máximo en las paredes del mismo. No sé si está claro eso. ¿Me dice? Sí. Sí, entonces por acá nos dice Shawn también que si es que nosotros identificamos dentro de esta ecuación de acá arriba que la variación de las presiones divididas para el peso específico, ¿no es cierto? Ustedes recuerdan en la ecuación de Bernoulli, siempre nosotros trabajamos en función de presión sobre peso específico. Esto es lo que tenemos acá. Nosotros podríamos obtener que si se multiplica la ecuación de aquí por el peso específico y se la divide para el peso específico, tendríamos esto de aquí, las diferencias de las dos presiones sobre peso específico multiplicado por
el peso específico por el radio sobre 2 veces la longitud que está acá. Y sería igual, ¿a qué dijimos esto? A las pérdidas por fricción en el conducto. El esfuerzo podría definirse también como el peso específico multiplicado por las pérdidas por fricción sobre 2 veces la longitud que nosotros tenemos en el tramo de análisis, que sería la longitud del conducto, multiplicado por el radio. ¿Sí está claro esto? Sí, Inge. Entonces, de ahí nace esta ecuación, que es una de las ecuaciones más importantes para definir el esfuerzo cortante. Entonces, ¿qué análisis también hace falta? Haríamos nosotros, si dejamos la ecuación que acabamos de ver en función de las pérdidas por fricción, que nosotros le llamamos HF, Sean le llama HL, tendríamos que las pérdidas por fricción van a ser 2 veces el esfuerzo cortante por la longitud sobre el peso específico por el radio del conducto. Y esto sería igual a 4 veces, siendo que el radio va a ser igual a diámetro sobre 2, tendríamos 2 por 2, 4, por el esfuerzo cortante por la longitud, sobre el peso específico por diámetro. Por otro lado, ustedes ya deben haber visto la ecuación de Darcy-Weisbach o la fórmula universal, ¿no es cierto? Esta me dijeron que sí se acuerdan. ¿Me confirman eso? Sí, Inge, esa sí vemos. Es la más típica, ¿no es cierto? Nos sirve para determinar pérdidas por fricción en función de un coeficiente de fricción. También se le llama factor de fricción, el cual depende del material del conducto, multiplicada por la longitud del conducto sobre el diámetro del conducto, multiplicado por la carga de velocidad. ¿Esto por qué? Porque nosotros relacionamos la energía cinética con las pérdidas por fricción. Entonces, en esencia estamos diciendo que conforme se mueve el flujo dentro de un conducto, nosotros incrementamos las pérdidas por fricción, algo que es bastante coherente, ¿no? Esta fórmula es totalmente teórica y es una de sus ventajas, las otras son empíricas. Y es la fórmula universal porque se puede utilizar para cualquier tipo de material, con cualquier tipo de fluido. Entonces, tenemos dos ecuaciones que evalúan lo mismo, las pérdidas por fricción, y nosotros podemos igualarlas, ¿no es cierto? Entonces, igualo la ecuación de esfuerzo cortante con la ecuación de Darcy-Weisbach, y me queda esto de aquí, de donde si yo dejo todo en función del esfuerzo cortante, voy a tener que va a ser igual al factor de fricción F multiplicado por la densidad, el peso específico sobre la gravedad por la velocidad al cuadrado sobre 8. ¿Sí? Este 4 pasa a multiplicar acá, la gravedad está acá, entonces nos queda esta ecuación. Y esto significa que el esfuerzo cortante sería igual al factor de fricción por peso específico sobre gravedad, me da densidad, por la velocidad al cuadrado sobre 8 en kilos por metro cuadrado. Y esta ecuación también la expone Shaw de manera importante como una de las ecuaciones importantes de su libro, donde nos dice tensión cortante es igual a factor de fricción por densidad por velocidad al cuadrado sobre 8. Las unidades kilos por metro cuadrado. Hay que aclarar que este factor de fricción es adimensional y depende directamente del material en el conducto, ¿sí? Y como deben haber visto ustedes en fluidos, tiene una metodología para su obtención teórica y que más adelante la vamos a revisar. Entonces, de esta manera, nosotros nuevamente tenemos clarísimo que la tensión cortante va a variar linealmente dentro de el conducto, ¿sí? Con una variación de forma lineal recta. ¿Estaríamos claros entonces hasta ahí? sí. Sí. Sí, por eso
Yo creo que Sean Hilles es el libro en donde mejor pueden encontrar todo tipo de explicaciones acerca de lo que es la hidráulica general. Entonces, estas serían las ecuaciones que estábamos manejando nosotros. Esfuerzo cortante es igual a variación de presiones entre la entrada y la salida sobre 2 veces la longitud por el radio. Y esfuerzo cortante es igual al peso específico por las pérdidas de fricción sobre 2 veces la longitud por el radio. De donde también se generó un término que es la raíz del esfuerzo cortante sobre la densidad. Y este término se le conoce como la velocidad de corte. No es una velocidad, entonces no se lo considera una velocidad, pero debido a las unidades que termina generando, se le, se le conoce como velocidad. Entonces, esta velocidad de corte simplemente es un parámetro que apareció dentro de los análisis teóricos. Normalmente se le denomina como V sub O. Entonces, dentro de la ecuación que teníamos anteriormente, esta de acá, podríamos nosotros sacar tensión de corte sobre densidad, ¿no es cierto? Pues mira, aquí tengo tensión de corte sobre densidad, va a ser igual a F, el factor de fricción, por la velocidad al cuadrado sobre 8. De esta ecuación, yo tendría que la velocidad de corte, que es la raíz del esfuerzo cortante sobre densidad, va a ser igual a la velocidad al cuadrado por factor de fricción sobre 8, de donde la velocidad puede salir, y de ahí sale esta ecuación, velocidad por la raíz del factor de fricción sobre 8. Entonces, si ven, factor de fricción es adimensional, la velocidad tiene unidades de metros por segundo cuadrado, entonces por eso tenemos la velocidad del corte. ¿Está claro entonces este concepto? ¿Qué me dice? ¿Sí o no? Sí, Es importante que sepan de dónde salen y por qué se le conoce como velocidad de corte, aunque si ustedes ven, teóricamente no tiene nada que ver con una velocidad, ¿no? Es un esfuerzo sobre densidad. Entonces, es importante este análisis. Bueno, ya me pasé de las 8, tomémonos un par minutos antes de continuar, por favor.
Listo, continuamos, ¿me siguen? Sí, Inge. Perfecto, entonces, ya sabemos nosotros, por otro lado, que la mayoría de veces la práctica ingenieril nosotros nos vamos a encontrar con flujos turbulentos, entonces vale la pena tener claro cómo afectaría la turbulencia al esfuerzo cortante en la pared. El problema es que el flujo turbulento, ya propiamente dicho, es muy complejo, en donde hay demasiadas fluctuaciones. La velocidad tiende a variar tanto en magnitud como en dirección. Entonces, eso genera una complejidad dentro de su análisis. Pues, aunque hay muchas investigaciones, no queda totalmente claro el conocimiento del flujo turbulento. ¿Por qué? Porque no se puede predecir totalmente cómo se van a distribuir las velocidades dentro del conducto. Son muy volátiles, hay factores que con cambios mínimos terminan generando variaciones bastante importantes en lo que es los vectores de velocidad en la turbulencia. Y eso lo pudimos identificar nosotros en el video donde nosotros teníamos eh, el video de Reynolds, donde él ponía tinta, podía ver cómo se generaban variaciones en la velocidad, los vectores de velocidad. Entonces es muy complejo este análisis, por ende hay que tener claro que tenemos una idea, pero no podríamos decir que es un análisis donde está 100% conocido el comportamiento del flujo. Entonces, en esencia, lo que tenemos en el flujo turbulento nuevamente son fluctuaciones que van a ser aleatorias, y ahí la dificultad de analizarlo. Y van a ser bastante rápidas. Y generan inclusive regiones giratorias, y esto se conoce como remolinos. Entonces, la turbulencia va de la mano con la generación de remolinos que son difíciles de modelar y difíciles de comprender en cuanto a la distribución de variaciones en su vector velocidad. Entonces, estas fluctuaciones también generan una transferencia de movimiento y energía. Si hablamos de un conducto, nosotros podemos tener vectores velocidad con diversas formas, dependiendo de qué tan turbulento sea el flujo. Entonces se genera fricción interna entre partículas y esto genera que también haya intercambio de energía. Entonces, en su mayoría estos vectores velocidad van a empujar el flujo hacia el lado que nosotros estamos fluyendo, pero en muchos casos esta turbulencia también genera pérdidas debido a la fricción interna y el choque de partículas que se va a manejar dentro del conducto. Entonces, en esencia, nosotros vamos a ver este análisis que se conoce como el análisis de Prandtl, donde nos dice que la tensión cortante va a ser igual a un factor mu, que es el que se presenta debido a la viscosidad, en esencia la viscosidad dinámica, más un factor n, se conoce como eta, que depende de la densidad del fluido y de las características que presenta el movimiento. Entonces nosotros decimos que mu representa el movimiento entre las distintas láminas o capas de un fluido y eta representa los factores que se generan debido a la turbulencia que existe en el conducto. Ustedes recuerdan que en la ecuación original que proponía Shaun, tau era igual a la viscosidad por la variación de velocidad con respecto a y, a la altura. Entonces, en este caso, se incrementa este factor eta, en el cual nosotros consideramos las características que maneja
la turbulencia dentro del conducto. Entonces, Brandt sugirió esta ecuación en donde nosotros tenemos densidad por un coeficiente L elevado al cuadrado por la variación de velocidad con respecto a la altura al cuadrado, en donde este coeficiente L lo definió como la longitud de la mezcla. En esencia, ¿qué es lo que para Brandt era la longitud de la mezcla? ¿Cómo se van generando y relacionando el tamaño de los remolinos con la mezcla que se genera dentro del flujo interiormente en el conducto? Entonces, en esencia, ¿qué tan grandes son los remolinos dependiendo de la forma en que se genera la mezcla? Entonces, un poquito, en esencia, nos decía en qué distancia se va a generar una mezcla total del flujo dentro del conducto. Entonces, en esencia, se nos dice que este concepto de la longitud de la mezcla no es constante para un tipo de flujo, porque se dice que es proporcionalmente a la distancia que tenemos desde la pared hasta el punto de análisis y tiene una determinación muy compleja porque es muy variable. Entonces no podemos obtener un valor que podríamos llamarlo constante o un valor promedio de la longitud de la mezcla debido a que presenta variaciones importantes. Entonces lo que hizo Brandt fue definirlo como longitud de la mezcla es igual a una constante K, que se conoce como la constante universal de Brandt-von Karman, y la definieron con un valor de 0.4. No es exactamente igual a 0.4, pero en los análisis que hicieron, en los estudios que hicieron, les daba un valor con una tendencia similar a 0.4. Y esta constante multiplicada por la altura y. Entonces, en esencia, Brandt y después von Karman hicieron avances para poder desarrollar lo que es un conocimiento de esto de la longitud de la mezcla que nos permitía entender un poco más cómo funciona el esfuerzo cortante dentro de un flujo turbulento. Y entonces, ¿qué hizo von Karman? Generó su ecuación que nos dice que el esfuerzo cortante es igual a un esfuerzo cortante inicial por 1 menos el valor de Y sobre el radio del conducto. Y esto era igual a la densidad por el coeficiente K que ya vimos, al cuadrado por la variación de la velocidad respecto a Y a la cuarta, sobre la velocidad multiplicada por el diámetro al cuadrado sobre el diámetro por la altura al cuadrado, todo elevado al cuadrado. Esta es la ecuación sugerida por von Karman, en donde, como les decía, definió que K no es una constante, sino se convierte en un número adimensional que, aunque varía, se mantiene muy cercano al 0.4. Entonces, por eso se lo toma como el coeficiente de Brandt-von Karman es igual a 0.4. En esencia, esas son las dos ecuaciones que se han generado para el esfuerzo cortante en flujo turbulento. Y después tenemos que cuando manejamos secciones no circulares, nosotros ya involucramos al número de Reynolds y el radio hidráulico. Entonces nos dice que el radio hidráulico, como ya hemos visto, es la sección transversal sobre el perímetro mojado. Y obtenemos esta ecuación de acá. En función de que el número de Reynolds, recuerdan, es velocidad por diámetro sobre la viscosidad cinemática. Entonces, el diámetro podemos decir que es igual a 4 veces el radio hidráulico. ¿Recuerdan de dónde sale este análisis? ¿Alguien? Deben haberlo visto también en fluidos.
¿Mm? No, Inge, no creo que sea, no creo que hayamos visto, pero pensé que era por lo que había dicho que radio hidráulico es área sobre perímetro. Exacto, Perímetro, área perdón. sobre perímetro. Entonces, si nosotros nos vamos en una sección circular, esto sería igual a pi por diámetro al cuadrado sobre 4 sobre, ¿cómo sería? Dos 2 que pi r, 2 pi o r, sea, ¿no es cierto? Que podríamos también dejarlo como pi por diámetro. ¿Sí? Vale la pena que todo se acuerde. Entonces yo podría simplificar el diámetro, podría simplificar pi. Yo tendría que el radio hidráulico para secciones circulares va a ser igual al diámetro sobre 4. Una práctica común es tomar esta relación del radio hidráulico y tomarlo como una relación base que se va a cumplir en muchos casos. Créanme que vale la pena que se acuerden esta comprobación porque en un montón de análisis hidráulicos les va a salir a flote. Entonces nosotros decimos que el radio hidráulico, más bien dicho que el diámetro es 4 veces el radio hidráulico. ¿Sí? Entonces de ahí nace esta relación de aquí. Y esto nos sirve para aplicar ecuaciones que fueron determinadas para conductos circulares hacia conductos que ya no son circulares. Y el resultado que ha generado es bastante aceptable y por ende se lo usa de manera generalizada. Entonces, ¿sí me siguen con eso? ¿Por qué? Porque el radio hidráulico después ya lo voy a calcular en función del área y perímetro de cualquier tipo de sección. ¿Sí está claro? ¿Qué me dice? ¿Sí o no? Sí, profe. Recuerden Sí, siempre de dónde sale esto. Yo estoy seguro que han de haber visto como algo análisis rápido, así como ahorita. Es importante que tengan claro que el diámetro es igual a 4 veces el radio hidráulico. ¿Sí? Recuerden que esto es radio hidráulico. A veces se le coloca la H por facilidad de reconocer. Ok, el radio hidráulico es el diámetro sobre 4. Entonces la ecuación de esfuerzo cortante queda como eso específico por las pérdidas y por fricción que se generan sobre la longitud multiplicado por el radio hidráulico. De esta forma sería el análisis en tuberías o conductos con secciones no circulares. ¿Estamos entonces claros hasta ahí todos? ¿Alguien tiene alguna duda? no, Inge. Mucho que es una parte un poco o bastante teórica, pero vale la pena manejarlo para que tengan claro de dónde nacen los conceptos, porque hay ciertos datos que vale la pena tenerlos claros, porque a veces después nos pueden generar un montón de dudas y eso es importante. Entonces vamos a hacer este ejercicio que nos dice determinemos la tensión cortante en la pared de una tubería que tiene 30 centímetros de diámetro, la cual va a fluir agua. Tenemos una pérdida de carga en 100 metros de longitud de 5 metros. Después quiero saber la tensión cortante en el eje de la tubería, la velocidad de corte. Recuerden el término que tiene unidades de velocidad, pero no es una velocidad. Una velocidad media para un coeficiente de fricción de 0,05. También luego ya vamos a ver un poco más de los coeficientes de fricción. Una relación velocidad sobre velocidad cortante. Copien los datos y continuamos.
Perdón, aquí una corrección que me acabo de dar cuenta. ¿Qué sería la tensión cortante? Es a 5 centímetros del eje de la tubería. ¿Estamos todos? Solo un segundito para copiar. Entonces me va a ayudar Andrea Chico. Andrea, Andrea, Ah, sí, perdón, profe. No sé si le podríamos sacar con esa fórmula de peso específico el- por la pérdida sobre 2L por radio. exacto, podemos empezar con esa ecuación que nos dice que el esfuerzo cortante va a ser igual, peso específico. Normalmente le pongo así, a veces ya no lo cambian. Entonces, eh, por las pérdidas por fricción sobre 2 veces la longitud por el radio. Nos está diciendo la tensión cortante en la pared de tubería. Entonces, ¿qué datos deberíamos colocar aquí? Entonces sería o sea, podemos ocupar el de 1000 kilogramos sobre metro cúbico. Sí, perfecto. eh, por los por los 100 de ¿Qué la 100? de los 100 metros. Ah, no, perdón, 100. por los 5 metros. Exacto, 5 metros, porque los 100 metros Es de la corresponde a la longitud. longitud. Ajá. Ajá. Es sobre 2 sobre 100 por Sí, 0,3. ¿por qué por 0,3? Por 0,15. Porque es Eso. Recuerden que hablamos en función del radio, entonces el radio son 15 centímetros de 0,15 metros. De esta forma nosotros podemos determinar el esfuerzo cortante que nos daría cuánto. Eso 3,75. 3,75. ¿En qué unidad estaríamos hablando? De kilogramo
kilogramos sobre metro. Metro. Entonces, kilogramos sobre metro cuadrado, ¿no? Sobre metro cuadrado. En muchos casos, muchos casos también se suele utilizar más bien esto en kilos por centímetro cuadrado. ¿Cuánto nos daría en kilos por centímetro cuadrado? Ten en cuenta que es una de las unidades que más se utilizan, ¿no? Como medidas de esfuerzo. ¿Cuál sería la ecuación para kilos por centímetro cuadrado? Sería esto multiplicado por un metro cuadrado sobre ¿cuántos centímetros cuadrados? 100. 100 al cuadrado. Ajá, eso 100 al cuadrado. 10.000. Entonces esto quedaría por 10 a la menos 4 kilos por centímetro cuadrado. Esto les pongo porque normalmente se maneja estas unidades. Perfecto. Entonces de ahí, Andrea, ¿qué nos dice la sección B? Y de la tensión cortante a 5 centímetros del eje de la tubería. ¿Qué haríamos para determinar esto? Pues ahí cambiaría el radio. O sea, ya no ¿Sería el radio? sería. Ajá, o sea, sería ya la mitad. ¿La mitad? ¿Por qué la mitad? Yo diría que ahí en lugar de ser la mitad serían los 5 centímetros, porque desde el eje hacia cualquier pared de la superficie sería 5 centímetros. Para la parte B hablaríamos de 5 centímetros como radio, o lo mismo podríamos decir es el esfuerzo cortante en la pared multiplicado por los 5 centímetros sobre los 15, ¿no? Una regla de 3 nos da exactamente lo mismo. Sería un tercio de este. ¿Cuánto nos daría? F de 375, 1.25 por 10 a la menos 4 kilos por centímetro cuadrado. ¿Sí está claro esto? Profe, Sí. ¿puede repetirle, porfa, esta parte que hizo? En esencia, tendríamos la misma ecuación de esfuerzo cortante para la cual nosotros utilizaríamos un radio igual a 5 centímetros. Entonces, en esencia, le podemos usar la misma ecuación con radio igual a 5. O la otra es, como nosotros tenemos una variación lineal, es decir, del esfuerzo máximo, que es el que se genera a los 15 centímetros, que es el radio total, pues hacemos la regla de 3. Si a los 15 centímetros tenemos este esfuerzo, ¿cuánto tendríamos a los 5? Y en esencia es un tercio. ¿Sí está claro ahí? Sí, ahí sí, gracias. ¿Alguien más alguna duda? Listo, entonces la tercera parte me dice la velocidad de corte. ¿Qué me dices, Luis Enríquez? Ya, Inge, entonces ahí deberíamos, a ver, aplicar la fórmula de esfuerzo cortante sobre Velocidad de corte es igual a esfuerzo la raíz, cortante tau. Eso, la raíz de tau sobre sobre la densidad. densidad. Exacto. Sí. Entonces, esto sería igual a la raíz de, en este caso,
tendríamos que hablar del esfuerzo cortante máximo, que lo acabamos de obtener. ¿Cuánto era? El máximo es a los 0,15, ¿verdad? Y sería de 3,75 por 10 a la menos 4 kilogramos sobre 35. centímetro cuadrado. Ya. Por Y 10 eso, a la menos 4 kilos por centímetro cuadrado. Sobre la densidad, y eso sobre 1000. en este caso, nos mantendríamos con la densidad de 1000. No, porque está en centímetros. Sería centímetro cuadrado. ¿Cuántos seríamos? Tal vez en esta ecuación, por facilidad, podríamos quitar el 10 a la menos 4 y trabajar en metros, ¿no? Simplemente no nos genera ningún cambio, pero kilogramos por metro cuadrado, 375. Entonces ya iría Pero sobre 1000. aquí le pondríamos 1000 kilos por metro cúbico. ¿Sí? Sí. ¿Qué me dices? ¿Qué veníamos utilizando como peso específico? Kilogramos sobre centímetro cuadrado. No, no, no. Eso específico más como ¿Qué me dices? unidad de área. ¿Peso específico? No, es también sobre volumen. Entonces ahí es importante tenerlo claro. Ya. Nosotros, al momento que sacamos la tensión cortante, utilizamos peso específico igual a 1000, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Sí. Esto sería kilogramos. ¿Unidades tienen claro o no? Metro cúbico. Kilogramos sobre metro cúbico, pero ¿qué kilogramos? Kilogramos fuerza. Fuerza. Fuerza, perfecto. Entonces, la densidad, ¿cuánto debería ser? ¿Sí o no? La densidad debería ser el peso específico sobre gravedad. ¿Sí o no? Para trabajar en unidades correspondientes. ¿Me siguen o no me siguen? No deberíamos haber trabajado aquí en newtons. ¿Está claro o no está claro? ¿Mm? ¿Qué me dice? Si nosotros estamos trabajando con un peso específico en kilogramos fuerza, tendríamos que trabajar en la densidad en unidades equivalentes, que serían los kilopondios. Pero díganme algo, ¿está claro o no está claro? Entonces, para la velocidad de corte, cuando hablamos de la tensión cortante, tenemos que siempre dividirle para 9, o sea, para la gravedad. Estamos trabajando nosotros con peso específico de 1000 kilos por kilogramos fuerza por metro cúbico. ¿Sí? Entonces, si ya usamos esta unidad, nosotros tendríamos que trabajar aquí con el equivalente, que esto más o menos da 100 algo, 102 o algo así. Pero es por las unidades que hemos estado usando, que usamos para determinar la tensión cortante, este peso específico.
Cuando nosotros utilizamos la densidad igual a 1000, que sería kilos por metro cúbico, el peso específico viene a ser 9810. Si me siguen ahí un poco. Entonces aquí deberíamos trabajar con esta relación que nos da ¿cuánto? 0.19. Segundo de metros por segundo. Sí, yo sé que cada rato sí es un poco complejo lo de las unidades. Hay que tratar de siempre manejar las mismas unidades que estamos nosotros contemplando. Ahora la parte D nos dice la velocidad media para un coeficiente de fricción de 0.05. ¿Cómo haríamos, Sebastián Cabascal? Disculpe, profe, ¿puede repetir si me interrumpió la conexión? Sí, ¿cómo hacemos la unidad D? O la literal D. A ver, de la velocidad media. Quiero ver, la sería igual velocidad con... media. Me da este dato, el factor de fricción. ¿Qué ecuación utilizarías? A ver. Sería tal vez que es la velocidad por la raíz de la fricción sobre 8. La ecuación de... ¿Cuál me dices? ¿Qué me Es dices ese. este de aquí? Ujú. Velocidad de corte. Ah, no, pero es la velocidad de corte. Sí, ya tenemos Ajá. el dato, ¿no? Podríamos obtenerla con esta ecuación. A ver, veamos. Sería velocidad de corte es igual a velocidad de la raíz de f sobre 8. Ahorramos f sobre 8. Entonces, ya conozco la velocidad cortante. ¿Cuánto era? 0.19, profe. 0.19 metros por segundo es igual a la velocidad por la raíz de 0.05 sobre 8, de donde la velocidad promedio sería igual a ¿cuánto? 0,24 metros sobre segundo. 0.24 metros por segundo. Y ahora, la última nos dice cuál es la relación velocidad sobre velocidad de corte, hablando de la relación de la velocidad y que tendríamos Profe, nosotros dentro de la ecuación. Ajá. Y que creo que estoy mal. Salía 2,40. 2,40. Eso es. 2,40. Pues en esencia, este último literal se enfoca un poquito a la relación teórica que se va a manejar dentro de la ecuación. Entonces, esta la vamos a desarrollar para que ustedes lo comprendan. Y todo nace de la ecuación del esfuerzo cortante original. ¿Recuerdan? Viscosidad dinámica por la variación de velocidad que tenemos en el conducto sobre la variación de altura. Entonces, esta es una relación que normalmente se
se busca desde el punto de vista teórico. Entonces, por eso nace de esta ecuación. Esto también va a ser igual a la densidad por la viscosidad cinemática por la velocidad sobre la altura, que en esencia nace de la variación de velocidad de altura. No sé si recuerdan, pero era uno de los primeros análisis que hicimos. Entonces, el esfuerzo cortante sobre la densidad va a ser igual a la viscosidad cinemática por la velocidad sobre Y. Y nosotros sabemos, por otro lado, que la velocidad de corte va a ser igual a la raíz del esfuerzo cortante sobre densidad. Esto es lo mismo que la velocidad de corte al cuadrado es igual al esfuerzo cortante sobre densidad, lo que ya vimos. Entonces, yo tengo esfuerzo cortante sobre densidad en los dos lados y podría decir que la velocidad de corte al cuadrado va a ser igual a la viscosidad cinemática por la relación de velocidad sobre la altura. ¿Sí? Entonces, en esencia, yo de esta forma ya puedo relacionar ambos términos. Entonces, ¿cómo me quedaría la ecuación? En este caso, lo que tendría que dejar es, me está pidiendo, en este caso es viscosidad sobre velocidad de corte. Tendría que la viscosidad cinemática sobre velocidad de corte al cuadrado va a ser igual a la velocidad y sobre la velocidad. Entonces, en esencia, aquí yo ya podría decir que tengo la ecuación que buscaba y cómo se genera la relación entre estos dos términos. Podría dejar la velocidad de corte acá también. Simplemente esta relación de viscosidad y velocidad de corte, en muchos casos se le utiliza como un parámetro de referencia. Creo que más adelante tenemos un ejercicio de eso y ya voy a revisar. Pues simplemente es un análisis de cómo se relacionan los elementos dentro de lo que es ya la parte teórica del flujo. Pues eso simplemente lo hicimos aquí rapidito. Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? Entonces, en esencia, ya hemos visto varias definiciones, varias formas de definirlo, de calcularlo y de obtener lo que es la tensión cortante. Y en esencia su relación con la velocidad dentro del conducto. Entonces vamos a tratar de hacer un par de ejercicios más, desarrollando un poquito y después continuar con un poco más de datos importantes acerca de lo que es la tensión cortante y cómo esta influye dentro del conducto. Entonces este concepto dentro de lo que es la tensión cortante, diríamos que es uno de los conceptos más importantes en cuanto a lo que es el movimiento ya del flujo propiamente dicho dentro del conducto. Entonces a ratos es un poquito tedioso, pero después vamos a irlo relacionando ya con las diferentes velocidades dentro del conducto. Y de esta manera nosotros ya tenemos la base teórica de lo que es el análisis del flujo dentro del conducto. Entonces es importante que tengan claro que esto del esfuerzo cortante es la parte inicial de lo que es el análisis de flujo dentro de un conducto,
Y aunque después parezca un poquito que desaparece el concepto, vale la pena que nos demos cuenta siempre que es la base de análisis para poder determinar las pérdidas por fricción en el conducto, que ya después se vuelven en el tema principal de análisis dentro de lo que es el flujo en conductos, tal cual como veíamos con la ecuación de Bernoulli. Entonces, es importante tener claro este concepto del esfuerzo cortante y después su relación con todos los parámetros que se involucran dentro del movimiento del flujo dentro de una tubería. Entonces, ¿alguien tiene alguna duda de esto? Bueno, si no hay dudas, podemos quedar ahí por hoy. Continuamos el día miércoles. Profe, de pronto en las diapositivas hay ejercicios resueltos de este tema. Les he puesto los ejercicios, pero no los resueltos a ustedes. Eso porque después se genera un problema ya en las clases. Entonces, lo que sí tienen los ejercicios ahí para que ustedes los puedan resolver y los vayan resolviendo para, si es que alguien tiene dudas, podemos tratar de conversarlas en clases. Por eso es que no les he puesto en las diapositivas los ejercicios ya resueltos. Ya listo, profe. Cualquier Y duda ahorita, igual ya le molestaría. exacto, me puede molestar y hacemos una tutoría porque tengan en cuenta, habría que planificar hasta la siguiente semana tener una tutoría. La lógica nos diría que tratemos de hacerla antes del día lunes, que es el examen, ¿no? Entonces, yo creería que podemos tratar de organizar por último, tal vez el día miércoles, un rato después de clase, para conversar acerca de dudas que tengan y de esta manera manejar el esquema de tutorías que, como ya hablamos en la primera clase, no es obligatorio, pero a ratos parecería que sí. Entonces, yo creo que podríamos tratar del miércoles o acabar 20 minutos antes y tratar de resolver las dudas y nos quedamos unos minutos después. Entonces, por favor, Gonzalo, que me coordines y me avisas para tratar de hacerlo. Hacer una especie de conversatorio para resolver dudas. Listo. Listo. Entonces, quedamos ahí y nos estaríamos viendo el miércoles. Un buen día a todos. Gracias, Inge. Gracias, ingeniero. Gracias. Inge. Hola.